Bienvenidos hermanos amados en el Señor. Es un verdadero gozo compartir con ustedes una vez más el mensaje glorioso de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo y a continuación vamos a compartir las maravillas del Señor que nos tiene preparada en todo momento. Hoy quiero hablarles sobre un tema que dice cuando se pierde la fe. Es muy importante que tengamos en cuenta que, como dice la Escritura, la fe mueve montañas. Y cuando el amor de Dios se enfría debido al aumento de la maldad, se pierde la comunión espiritual y esto provoca dudas y un vacío dentro de la persona. Es una situación muy difícil, puesto que la fe es lo que sostiene la vida del ser humano. La fe se derrumba cuando dejas de leer la palabra de Dios, la Biblia. Porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú no oras, cuando tu vida cae en un vacío y te enfocas en los problemas y pierdes de una vez el enfoque con Dios. Ese enlace que el ser humano consigue establecer con Dios tiene como base la lectura de la Biblia, la oración, la asistencia y la comunión con los hermanos, porque son elementos que van a alimentar tu fe y tu confianza en el Señor. Mateo 24, 12 y 13 nos advierte muy claramente que en los últimos días, al aumentar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo que estamos viendo en estos tiempos es una iglesia que cada día se desmorona más debido a que hoy se escuchan muchos elementos, muchas cosas, pero no se lee la palabra. No se alimentan espiritualmente. Hoy existen situaciones extremas como el desempleo, divorcio o enfermedades que producen dudas, desánimo y al final te llevan a la pérdida de la fe. Todo esto son elementos que poco a poco van derribando tu vida espiritualmente. Y hoy nos encontramos con hombres que fueron pilares muy fundamentales en la obra de Dios, en el ministerio de la palabra, derrumbados totalmente, porque han perdido la fe. Porque seguir a Jesús, el Hijo de Dios, no es un asunto en lo que lo vamos a alimentar con algunas cosas que no están totalmente basadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental, hermano. Cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, la Biblia, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de reunirte con tus hermanos en las congregaciones, en las comunidades, iglesia, como tú lo llames, empieza a decaer tu fe. Tu fe se va perdiendo. Tu fe se va cada día reduciendo más y más y más. Así que dejar de orar, no leer la Biblia y abandonas la asistencia a la iglesia, eso debilita tu conexión espiritual. Eso hace que tu conexión espiritual ya no sea igual. Y puede que la persona hable, se mueva, haga muchas cosas, pero es que el motor de la fe tiene como base la palabra de Dios. Leerla, meditarla, orar a Dios,
mantener una vida de verdadera conexión con Dios. Si quitas la mirada de Dios y la pones en la crítica, pierdes tu enfoque espiritual. La Biblia nos habla muy claro. Si el pámpano no permanece en la vid, no lleva fruto, se seca. Así nos dice San Juan capítulo 15. Es importante entonces que empecemos a tener muy en cuenta esta situación de lo que nos refleja la palabra del Señor. Cuando no hay fe, se pierde el sentido de la vida. Porque la fe es lo que nos motiva a caminar, a soñar, a pensar, a movernos conforme a la grandeza que Dios nos ha dejado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es una situación que tenemos que tenerla muy pendiente. Debes dedicar tiempo al estudio de la palabra, mi hermano. Debes orar a Dios constantemente. Dios puede restaurar lo que se ha perdido en tu vida. Y sabes, hoy es un tiempo muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas. Porque los tiempos que vivimos son muy difíciles. No lo vamos a sostener con solo charlas, no lo vamos a sostener con cualquier otra cosa que alegre en el corazón, la mente. Que una cosa es estar en un momento contentos, estar en un momento de disfrute, pero tenemos que tener muy en cuenta que la palabra nos está advirtiendo que en los últimos días aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Es por ello que existen situaciones muy difíciles. Mira, esa situación le ocurrió a Pedro. Te voy a recordar un poco lo que fue Pedro. Fue un hombre de fe, un hombre que anduvo con Jesús, que vivió experiencias extraordinarias, que Dios le enseñó muchas cosas preciosas. Pero mira lo que le pasó. Estaba en una situación, el mar enfurecido, totalmente enfurecido. Y Pedro le pidió a Jesús que quería llegar hasta él. Y Pedro empezó sobre ese mar furioso a caminar sobre las aguas. Qué tremendo, ¿no? Y mientras Pedro puso la mirada en Jesús, Pedro dominó la tormenta debajo de sus pies, caminando sobre las aguas. Pero en el momento que Pedro quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. El problema de las aguas, las olas enfurecidas, empezaron a hacer mellas, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Empezaron a debilitar su fe, porque Pedro dejó de creer en la palabra que el Señor le dio. Cuando Pedro empezó a caminar, el Señor le dijo, ven. Y Pedro creyó en esa palabra y empezó a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que Pedro quitó su mirada de Jesús y la puso en la tormenta que estaba debajo de sus pies, Pedro empezó a hundirse en las aguas. Y fue cuando tuvo que ver, sálvame porque perezco. Yo sé que estoy hablándole a hombres y mujeres, siervos, ministros, que han tenido una extraordinaria fe, pero que en un momento dado quitaron la mirada de Jesús y empezaron a poner la mirada en otras cosas. Y sus ministerios, sus liderazgos empezaron
a decaer. Esto no lo digo para apreciarme, lo digo porque duele mucho, ¿sabes? Ver hombres de Dios, mujeres de Dios, cómo Dios los usó mientras ellos pusieron su mirada en Jesús. Y luego ya no existía, ¿sabes? Yo conocí a un jovencito muy dinámico en la palabra. Dios lo usaba de manera extraordinaria. Milagros, conversiones, manifestaciones de Dios por medio de la palabra que predicaba y la oración que lo sostenía. ¿Sabes? Pero llegó un momento en que quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar las distracciones de la vida. Ya poca lectura de la palabra, poca oración, y esto empezó a debilitar su fe. Un día, un cristiano amigo me dijo, ¿te acuerdas de fulano? No le voy a mencionar nombre. Le dije, sí, por supuesto, disfruté mucho su ministerio. Me dijo, te voy a mostrar dónde está. Me llevó a un lugar comercial y yo miro al hermano. Ya era una persona de mayor edad. Lo saludo, le digo, mi hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo va el ministerio? Me dijo, ya no estoy en el ministerio. ¿Qué pasó? Puso la mirada en otras cosas. Se distrajo. Mientras tenía la mirada como Pedro en Jesús, Dios lo ayudó a surgir en un ministerio hermoso. Quitó la mirada de Jesús, ahora está ahí frente a mí, en un lugar donde no era malo que estuviera. Porque es posible que uno puede hacer un trabajo sin dejar de hacer la obra de Dios. Pero Él cambió el ministerio precioso de Dios por otras cosas que distrajeron su vida totalmente. ¿Sabes, mi hermano y mi amigo, siervo, líder? Si Dios te ha dado un ministerio precioso, cuídalo, mi hermano. No dejes de ir de rodillas al Señor. No dejes de leer la palabra. No dejes de mantenerte de la mano del Señor. No quites la mirada del Cristo de la gloria. Él quiere hacer muchas cosas por medio de tu vida. Él quiere usarte, mujer. Él quiere usarte, joven. Él quiere usarte, siervo, líder. Él quiere usarte, iglesia. Iglesias numerosas, iglesias preciosas, donde Dios había manifestado su poder, hoy son iglesias vacías. Hoy son iglesias que no tienen la unción de Dios. Y es triste, ¿sabes? Es muy triste. Necesitamos volver a colocar nuestra mirada en el Cristo de la gloria. Aquel que un día nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, para que fuésemos luminares en el mundo, para que fuésemos voceros de su palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Muchos lo hicieron, fueron bendecidos y bendicieron la obra de Dios. Tú, mi hermano, ¿dónde estás? Tú, mi hermana, ¿dónde andas? Hay que salir de allí. Hay que volver al lugar prominente donde el Señor nos tomó y nos trajo para que fuésemos luminares juntamente con Él en un mundo que no tiene esperanza. En un mundo que se derrumba cada día.
En un mundo que necesita más y más y más de la gloria de Dios. Qué triste, mi hermano. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? Por alguna pequeña circunstancia, como los dos que iban a la aldea de Maús. Así vas tú dejando atrás, muy lejos de tu vida, al Cristo de la gloria. Regresa a Él. Ven a Él, porque el camino que llevas no es bueno. No lo conoces. No sabes sus peligros. No juegues con tu vida. Jesús te ama, ¿sabes? No pierdas tu fe. Necesitas alimentarte de la palabra. Necesitas alimentarte de la palabra. Dios tenga misericordia de tu vida. Dios tenga misericordia de tu vida. Jesús te ama. Yo también aprecio tu vida. Y oro a Dios para que no te alejes más, para que vuelvas al redil del Señor. Él te ama, ¿sabe? Él desea lo mejor para ti. Oro a Dios para que tu vida vuelva a ser restituida. Porque el lugar donde estás no es el que te corresponde. Jesús te llamó para un ministerio precioso. Ven a Él. Voy a orar por ti, Padre. Yo te doy gracias porque tú eres maravilloso. Toma el control de la vida de tu iglesia, de tus ministros caídos. Levántalos. Tómalos de tu mano, toca su corazón, vuélvelos a ti, Señor. Hermanos que hoy desconocen a Jesús, pero Jesús los sigue amando. Jesús sigue amándote y te está esperando como el hijo pródigo. Regresa a casa con un corazón dispuesto para la gloria del Señor. Dios te ama. Y oro a Dios para que tu corazón vuelva a ser tocado por la gracia divina del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe y te guarde, y vuelve tú a tomar la mano de Jesús y camina junto con Él para la gloria de su nombre y bienestar de tu vida. Bendiciones, mi amado. Paz.